Imagina que te despiertas y estás en medio de un juego. Estás jugando a un juego, pero no sabes cuándo ha empezado, no sabes cuándo termina, no sabes qué hay que hacer. Lo único que ves es gente corriendo arriba, abajo, y alguien te dice, venga, haz algo. Sería difícil, ¿verdad?, saber qué hacer. Si no sabemos de qué va el juego, sería imposible ganar. Además, cualquier cosa estaría permitida. Si yo quiero, imagínate que hay una pelota, la cojo y le doy una patada, no pasa nada, porque no hay ningún objetivo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una pregunta relacionada con esto. ¿Nos podemos fiar de la Biblia? Porque, ¿sabes? En la vida pasa lo mismo que en el juego. Si no sabemos de qué va la vida, si no sabemos en qué vida, en qué juego estamos viviendo, si no sabemos de qué va este mundo y nuestras vidas, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo podemos avanzar hacia la meta si ni siquiera sabemos si hay una meta? Mi nombre es Gerson Mercadal y es un placer para mí empezar esta serie tan importante en estos días hablando de ¿podemos fiarnos de la Biblia? ¿Sabes? La Biblia no es un manual de instrucciones, no es simplemente una lista de normas, sino que la Biblia dice presentarnos la historia de la realidad en la que vivimos. Es decir, la Biblia dice decirnos cómo es el mundo en el que vivimos. No solo eso, cuáles son nuestras vidas, qué es la vida, de qué va la vida, y por eso es tan importante saber si nos podemos fiar de la Biblia. Que yo sé que muchos nos preguntamos, ¿qué tiene que decirme a mí un libro que se escribió hace tanto tiempo? ¿Sabes? Como digo, puede que muchos de los que estáis viendo este vídeo no tengáis ningún tipo de respeto o le deis importancia a la Biblia, y me parece coherente como posición de principio, pero creo que tenemos que darle una oportunidad. Creo que tenemos que ver si realmente nos podemos fiar de ella o no y después tomar una decisión. Esta pregunta es importante, seas quien seas, porque todos vivimos una historia. Todos necesitamos saber cuál es la verdad. ¿Y si resulta que hay algo en juego? ¿Y si resulta que podríamos estar perdiéndonos algo? La pregunta de hoy es importante para todos. Aunque no creas en la Biblia, en este Dios, o aunque sí, quizá tú te llamas cristiano o cristiana, aún así es importante. ¿Puedo fiarme de este libro? ¿Puedo fiarme de la Biblia? Si voy a poner mi vida sobre esto, ¿puedo fiarme de la Biblia? Sabes, estos días estamos celebrando un evento, la Semana Santa, y sobre todo recordando a lo que apunta la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, de la que vamos a estar hablando estos días. Sabes, este evento, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección y la Semana Santa apuntando hacia ello, es un evento, una serie de eventos que de alguna manera dicen traspasar la historia entera. Es como que son el momento crítico en toda la historia del universo que nos puede decir cómo es el mundo en el que vivimos, y por tanto necesitamos darle una oportunidad. Sabes, uno de mis tutores en Oxford decía, cuando una persona destaca entre 60.000 millones de seres humanos como solo Jesús ha hecho, merece que le prestes atención, merece que le des una oportunidad. Y por eso mis compañeros a lo largo de estos 4 días y yo vamos a hablaros de por qué creemos que vale la pena seguir a Jesús, por qué conocer a Jesús nos ha cambiado la vida y qué significa exactamente para cada uno de nosotros. Y te invito a que puedas prestar atención a mis compañeros estos días. Pero antes de eso, una vez más, antes de hablar de Jesús y de lo que ellos nos van a contar, tenemos que decir, vale, pero ¿cómo sé que aquello en lo que se están fundamentando es fiable? ¿Cómo sé que la Biblia es fiable? Sabes, al fin y al cabo el cristianismo tiene una gran diferencia con las otras religiones, y es que se basa en la historia. Se sostiene o se cae con la historia, y es verificable por eso algo muy importante. El cristianismo no es un mito,
no es una filosofía, no es una alegoría, no. Se basa en la vida de Jesús y por tanto todo se basa en Él. Si Jesús fue quien dijo ser, vale la pena escucharle, pero si no, podemos dejarlo y pasar a otra cosa. Entonces, esta pregunta es clave. ¿Nos podemos fiar de la Biblia? Y sabes, hay dos extremos a los que la gente se va con esta pregunta. Por un lado, hay cristianos que dicen, ¿nos podemos fiar de la Biblia? Sí, nos podemos fiar de la Biblia porque la Biblia dice que nos podemos fiar de la Biblia. Claro, ese es un extremo y, a ver, yo entiendo de dónde viene esta idea, pero creo que tenemos que ir más allá. Es un argumento circular. Nos tenemos que hacer preguntas como, ¿me puedo fiar del texto que hay aquí? ¿Cómo sé que el texto que está en estas páginas es el mismo que se escribió en el principio? ¿No ha sido cambiado durante los siglos? Así que uno de los extremos dice, la Biblia es verdad porque lo dice la Biblia. Pero el otro extremo, que no es mejor que el otro, dice, no, la Biblia tiene que ser mentira porque es la Biblia, ¿no? Y ese es un extremo igual de irracional. No podemos decir que la Biblia es una sarta de tonterías simplemente porque sea un documento antiguo o porque tenga que ver con religión. No. Tenemos que examinar lo que dice, tenemos que examinar la evidencia y eso es lo que vamos a hacer hoy. Simplemente va a ser una introducción, una pincelada, pero me gustaría contarte por qué estoy convencido de que nos podemos fiar de la Biblia. Y sabes, no soy el único que piensa eso. Millones de personas alrededor del mundo están seguras de que la Biblia es fiable, incluso muchísimos académicos. Sabes, la Biblia ha sido examinada de forma muy rigurosa a lo largo de la historia, más que cualquier otra obra antigua, te lo aseguro, y ha salido ilesa. Piénsalo, la Biblia es, de lejos, la obra más estudiada de la historia. Sigue más vigente que nunca a pesar de eso. ¿Sabes? La Biblia es la obra más leída, más traducida, la obra con más copias de la historia. Es la obra más vendida cada día de cada año. No la ponen en los rankings porque ganaría cada año. Claro, esto no basta para defender la veracidad de la Biblia, no es lo que estoy haciendo, pero quiero que te des cuenta de que esta pregunta es relevante, de que no estamos hablando de Harry Potter, no. Estamos hablando de un libro que ha cambiado la vida de millones de personas y que sigue haciéndolo. ¿Nos podemos fiar de la Biblia? ¿Sabes? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, y es una pregunta que sale a menudo, ¿no? ¿Cómo podemos saber que el texto que tenemos aquí es el mismo que se escribió al principio originalmente? Mira, la Biblia es un conjunto de 66 libros que se escribieron a lo largo de unos 1600 años. Está escrita por al menos o más o menos unos 40 autores, personas de bagajes muy distintos, contextos muy distintos, reyes, diplomáticos, campesinos, pescadores. La Biblia se escribió en 3 idiomas, mayormente en hebreo y en griego antiguo, aunque también en algunas partes en arameo. Y se escribió en 3 continentes distintos, en lugares distintos, en Asia, en Europa y en África. Claro, cuando te digo todo esto, por un lado, esto a mí me da seguridad. Es un factor positivo porque tenemos un mensaje homogéneo a lo largo de la Biblia, pero escrito por personas y contextos distintos. La Biblia no es el producto de una persona o de un grupo de hombres viejos con barbas blancas encerrados en un castillo. No. Es un mensaje revelado por Dios a través de personas distintas en contextos distintos. Y por eso desde el principio uno puede afirmar que el mensaje de la Biblia es para todos. Así que por un lado esto es positivo. Pero por otro lado sugiere una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos saber que no ha cambiado el texto? ¿Cómo podemos saber que lo que se escribió al principio es lo mismo que tenemos ahora? Y la forma de saber esto es la misma manera que utilizaríamos para examinar cualquier documento antiguo. Hay toda una disciplina académica que se dedica a esto. Se llama la ecdótica o la crítica textual y se dedica precisamente a ver la fiabilidad de los documentos que tenemos. Y básicamente lo que la crítica textual busca
es que los documentos más tempranos que tengamos sean lo más parecidos al original en la medida de lo posible. Durante unos pocos minutos voy a hablarte de esto, pero si no te interesan los manuscritos, los números, no te preocupes, te aseguro que son solo unos pocos minutos, ¿vale? En el campo de la crítica textual hay dos preguntas clave. ¿Cuántas copias tenemos de estos documentos? Y ¿cuál es la diferencia de tiempo entre el documento original y la copia más temprana que tenemos? Cuanto más cerca esté la copia más temprana que tengamos al original, mucho mejor. Claro, a veces se piensa que el proceso de transmisión de la Biblia es un poco como el juego del teléfono roto, ¿verdad? Lo sabéis, el juego ese que alguien le dice a uno, hoy es sábado y hace sol, y la gente se lo cuenta, y al final el último dice, hay pescado en un bol, ¿no? Y no sabes cómo ha pasado. Pero con la Biblia, simple y llanamente, no es así. Mira, los judíos eran muy cuidadosos en cómo pasaban la información. Eran una cultura oral y la información se pasaba de esta manera. No tenían internet, no tenían los mismos recursos que nosotros y nos parece complicado a nosotros imaginarnos recordar la información. Pero para ellos era así. E incluso hoy en día en algunos lugares del mundo todavía saben recordar la información con mucha precisión porque para ellos es vital hacerlo. No tienen un móvil con un bloc de notas donde apuntarlo todo. Por eso la profesión de escriba en esa época, la persona que se dedicaba a copiar el texto, era una de las profesiones más respetadas de todas. Eran máquinas fotocopiadoras. Y sabemos que hicieron un buen trabajo, un trabajo estupendo, en primer lugar comparando las copias, como digo, pero incluso viendo lo que hacían. Mira, dice la tradición que los judíos, cuando copiaban partes de la Biblia o la Biblia entera, la escribían toda. Luego contaban el número de letras, de principio a final, de final a principio tenían que ser las mismas. No solo eso, contaban cuál era la letra exacta a la mitad de la obra. Y si no coincidía con la original, lo tiraban todo a la basura. Ellos eran muy cuidadosos. Y esto es importante porque lo que marca la diferencia no es cuánto tiempo ha pasado, sino si la información se pasa bien. Lo importante es cómo de cerca está la copia original. Cuánto es el hueco y cuanto más pequeño, mejor. Esto, y como digo, el número de copias. Y sabes, en cada uno de estos tests, la Biblia lo pasa con muchísima más superioridad que muchas de las otras obras de las que nos fiamos. Déjame que te dé ejemplos. Piensa en alguien como Platón. Nadie pone en duda que las obras que creemos que él escribió son verdaderas. ¿Sabes? De Platón tenemos 7 o 8 escritos, 7 o 8 copias. Y la más cercana que tenemos al original dista de unos 1400 años. Es decir, hay 1400 años de distancia entre el original y la copia más temprana que tenemos de Platón. De las Guerras Gálicas de César tenemos unas 10 copias solamente y distan 900 años. O de la famosa Ilíada de Homero, muchos la habremos leído. Tenemos unas 643 copias y distan 500 años del original. Y como digo, nadie pone en duda estas obras, pero cuando miramos al Nuevo Testamento, no tenemos 10, no tenemos 643, hablamos de miles y miles y miles de copias y fragmentos, más de 24.000 a día de hoy, y sigue creciendo tanto en griego como en traducciones. Y lo más increíble es que las copias más tempranas que tenemos, los fragmentos más tempranos, distan de menos de 100 años del original. Hay copias muy tempranas, quizá la más conocida es el papiro P52 o el papiro Rhode Island. Está en la biblioteca de Manchester, en Inglaterra. La próxima vez que vayas lo puedes ver. Y es un fragmento del Evangelio de Juan que está datado del año 125 después de Cristo. Así que estamos hablando de copias que distan 30, 40 años del original. Eso es una barbaridad a nivel académico, es una maravilla.
Incluso, y esto te lo digo a nivel personal porque todavía no se ha publicado, hay posibles fragmentos más tempranos, como del Evangelio de Marcos, que estaríamos hablando de mucho antes del primer siglo. Así que cuando hablamos de crítica textual, y ya paro con esto, ¿vale? La Biblia tiene un montón de evidencia que la respalda. Y esto lo admiten tanto cristianos como no cristianos. Déjame que te dé una cita. Mira, Sir Frederick G. Kenyon, quien fue director del mismísimo Museo Británico, un paleógrafo de formación, dice lo siguiente, dice: el intervalo entonces entre las fechas originales de composición y la evidencia presente más temprana es ya tan pequeño que es casi omitible. Y el último fundamento para poner en duda que las escrituras nos han llegado prácticamente como se escribieron ya ha desaparecido. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se puede considerar ya totalmente establecida. Así que por un lado tienes esto. Además, tenemos fuentes no cristianas muy tempranas, si no incluso contemporáneas, que nos hablan de Jesús y que la información que nos dan de él concuerda con la Biblia, como pueden ser Flavio Josefo, un historiador judío, o Tácito, un historiador romano. No solo tenemos el apoyo de los manuscritos y de las fuentes no cristianas, sino que también contamos con oleadas de testimonio que llegan a través de los padres de la Iglesia, los líderes de la Iglesia cristiana en los primeros siglos. Por ejemplo, la carta de Clemente a los Corintios se escribió en el año 95 después de Cristo. Y en esta carta, Clemente cita directamente los evangelios, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Tito, Hebreos y Primera de Pedro. Así que para finales del primer siglo no solo estaban en circulación, sino que se citaban. ¿Sabes? Sería imposible citar un documento que todavía no se ha escrito. Aparte de todos esos manuscritos que os decía, tenemos unas 86.000 citas del Nuevo Testamento en los escritos de los padres de la Iglesia. Así que el Nuevo Testamento no fue escrito décadas después, no. Como digo, al final del primer siglo ya estaba en circulación y se citaba. Esto es importante porque significa que se escribió y se compartió mientras los testigos todavía estaban vivos en la misma generación. ¿Sabes? Es difícil inventarte algo cuando los testigos están vivos, porque cuando das tanta referencia como los evangelios, alguien diría, hey, yo estaba ahí. Eso no es verdad, pero no hay ni rastro de eso. Mira, sabemos que lo que leemos en la Biblia es lo mismo que se escribió en el primer siglo con una exactitud casi total. Claro, es verdad que hay algunas variaciones en los manuscritos. Hay una minimísima parte de variaciones en la Biblia, pero son una minoría. Y son detalles irrelevantes, son preposiciones, nombres, faltas de ortografía. La variación más común es que en el griego, pues se quitaba la N al final de palabra cuando la siguiente empezaba por vocal. Esto, o que se cambiaba el orden de las palabras, lo cual en el griego antiguo, como en el español, no afecta al significado. ¿Sabes? Hay muy pocas variaciones. Aún así, de las poquísimas que hay, la inmensa mayoría son irrelevantes. Pero de las pocas que quedan que podrían afectar el significado, tu Biblia te lo dice, y esto es muy importante. El cristianismo no intenta esconder que hay variaciones. Tu Biblia te dice en el pie de la página, te dice, algunos manuscritos dicen tal, ¿vale? Entonces no se esconde. Y ninguna de ellas afecta a ninguna doctrina central del cristianismo, para nada. El hecho de que haya variaciones no debería sorprendernos, pero además no debería asustarnos, porque para muchas personas son una señal clara y buena de que detrás de la Biblia que tenemos hay personas reales y que hay un proceso natural de transmisión. De hecho, si no las hubiera, deberíamos sospechar algo. Y imagínate que os digo ahora a todos los que estáis viendo el vídeo, mira, cerrad el ordenador y escribid lo que acaba de pasar. Y luego me mandáis todos lo mismo.
Si todos dijerais lo mismo palabra por palabra, sospecharíamos. Lo normal es que cada uno de vosotros me lo diga con vuestra manera de haberlo entendido, vuestra memoria, etc. Esto nos da confianza en que es un proceso natural, pero como digo, no afectan a ningún mensaje central. Claro, llegados a este punto, igual estarás de acuerdo conmigo. Vale, el texto que tenemos hoy es el mismo que se escribió, pero ¿cómo podemos saber que lo que nos está diciendo es verdad? Porque al final podría ser un cuento lleno de tonterías, pero muy bien preservado, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que nos dice la Biblia es verdad o es testimonio real? La respuesta es que cuando alguien se inventa algo, eso se nota. Tanto académicamente como personalmente, podemos hacerle preguntas al texto sobre los autores para ver si está inventado o no, si es leyenda o es testimonio real. Piensa, por ejemplo, en los detalles que incluyen los escritores. ¿Sabes? Cuando alguien se inventa una historia, y esto era sobre todo cierto en la época clásica, cuando alguien se inventa una historia, no da detalles insignificantes e irrelevantes. Pero la narrativa del Nuevo Testamento está llena de detalles que no son necesarios, que no habrían incluido si no fueran ciertos. Detalles como la hora, la temperatura que hacía, los árboles que había, los nombres de las calles, cómo era la proa del barco en el que estaban, etcétera, etcétera. Incluyen detalles innecesarios. No solo eso. Incluyen detalles que uno no querría incluir. Detalles vergonzosos o aparentes contradicciones. Cosas que si uno se estuviera inventando una historia, no incluiría. Piensa en Pedro negando a Jesús delante de una niña pequeña. Piensa en los discípulos peleándose entre sí o cuando obviamente no entienden algo. Si yo me fuera a inventar una historia, no incluiría estas cosas. Piensa en las mujeres viendo la resurrección, siendo las primeras personas que lo ven. Seguro que mi amigo Josué os hablará de esto, pero es muy importante. En ese momento en la historia, lamentablemente, su testimonio no hubiera sido fiable. ¿Por qué ibas a introducir este detalle si no fuera real? Entonces, vemos detalles que uno escondería, no se inventaría. No solo eso, vemos detalles que les iban a causar problemas. Los cristianos en los primeros siglos fueron perseguidos por defender estas cosas. Se jugaban la vida. A veces la gente se inventa cosas para escapar problemas, para librarse de problemas. Pero ¿quién se inventa historias para causarse problemas a sí mismo? Y sabes, todos los discípulos menos uno murieron defendiendo este mensaje. ¿Por qué iban a dar su vida por algo que no creyeran que fuera cierto? Déjame darte un detalle más que a mí me encanta. No solo se trata del hecho de que incluyen muchos detalles, sino ¿saben de lo que están hablando los escritores? ¿Estos detalles concuerdan? Y la respuesta es sí, a un nivel increíble. Mira, 3 de los 4 evangelios se escribieron a mucha distancia de los sucesos originales. Y ahí es donde la pregunta de Bart Ehrman, uno de los mayores críticos del Nuevo Testamento, él no es cristiano, no, él es uno de los mayores críticos, pero es una persona muy razonable y hace una pregunta muy importante. Dice, ¿de dónde se sacaron la información estos autores griegos viviendo fuera de Palestina unos 30-60 años después de los eventos? Tienes razón, piénsalo. ¿De dónde se sacan la información si no fuera real? ¿Cómo de familiares son los autores con aquello de lo que están hablando? ¿Conocen la geografía, la agricultura, la botánica, la arquitectura, las tradiciones, las prácticas funerarias, la economía, los nombres de persona, la cultura? Y la respuesta a cada una de estas cosas y más es que sí, y con un detalle increíble. Una vez más, piénsalo, ¿vale? No tenían internet. Y aún así clavan cada uno de estos detalles. Mira, lo que te encuentras en la Biblia es precisamente lo que deberíamos esperar si fuera cierta. Es decir, si estuvo escrita por personas que realmente sabían lo que ocurrió. ¿Cómo podrían inventarse calles, árboles, detalles
exactos y acertarlos. Imagínate que yo te digo ahora mismo, escribe una historia sobre un pueblo de Dinamarca sin consultar internet, ni ningún libro, ni la biblioteca, ni nada. A no ser que alguno de vosotros sea de Dinamarca, sería muy difícil clavar los detalles, ¿verdad? Sería muy complicado inventarte una historia y que los detalles encajen con la realidad. Pero eso es lo que encontramos en los evangelios. Aciertan todas estas cosas, concuerdan con lo que sabemos que es la realidad. Y muchos académicos que estudian esto y a partir de razones como estas concluyen que el evangelio está escrito por o directamente a partir del testimonio de testigos directos. Hay una correspondencia increíble entre lo que nos dicen y lo que sabemos que fue la realidad. Piensa en los nombres de la gente que aparecen en la Biblia. ¿Son los nombres adecuados? Si tú te inventas una historia y no conoces la cultura, vas a equivocarte en los nombres. Y en una de las obras por excelencia, cuando hablamos de la fiabilidad de la Biblia, como es Jesús y los testigos oculares, de Richard Bauckham, él expone cómo cuando estudias los nombres de la época en Israel y ves los nombres fuera de Israel, te das cuenta de que los nombres que aparecen en la Biblia son exactamente los que más se utilizaban en la época, en ese lugar. Y que cuando ves los nombres más utilizados en Egipto o en Roma o en otros lugares, simplemente no concuerdan. Los nombres que se usan en los evangelios son exactamente y con la proporción exacta que vemos que ocurrió en realidad estudiando la historia. Imagínate, una vez más, imagínate que yo ahora mismo te cuento una historia y te digo, esta es una historia real que ocurrió en Valladolid en el año 2008. Y hay 4 personajes principales, son gente de ahí, de Valladolid, y sus nombres son Aristarco, Neymar, Jaume, Charles. Pues dirías, oye, es un poco raro, ¿no? Suena un poco raro. Pero en los evangelios vemos los nombres exactos. No solo eso, vemos que los usan de la manera exacta. Mira, en los lugares, esto pasa hoy en día. En aquellas ciudades donde hay nombres muy comunes, a mí me pasa, yo soy de Menorca, y hay lugares en los que, por ejemplo, el nombre de Juan es muy común. Cuando en un lugar hay un nombre que es muy común, tienes que añadir detalles, tienes que referirte a la persona por el apellido o por los apodos. Y esto es exactamente lo que pasa en el Nuevo Testamento. Mira, en Mateo se nos da una lista de discípulos. Y hay nombres muy comunes, como Mateo, como Judas, como Simón. Y mira lo que dice. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Mateo, el recaudador de impuestos. Pero luego dice, Felipe, Bartolomé, Tomás. No tiene que clarificar quiénes eran porque eran nombres poco comunes. Todo esto nos habla de que esto es exactamente lo que ocurrió. Y cuando tú te miras evangelios apócrifos que se escribieron siglos después, ocurre lo contrario. Ni los nombres ni los lugares encajan. Piensa en la geografía, como digo. En el Nuevo Testamento se utilizan una cantidad de lugares con una precisión increíble. Jerusalén aparece 66 veces, Nazaret 21 veces, Capernaum 16 veces. Pero luego se menciona una cantidad, un montón de lugares que eran totalmente minúsculos, irrelevantes. En una época sin coches, sin carreteras, sin GPS, sin internet, se nos habla de Betania, de Belén, de Betsaida, Jericó, Sidón, Tiro, etcétera, etcétera. ¿Cómo podían escribir esto a miles de kilómetros si no sabían de lo que hablaban? Los evangelios incluyen muchos lugares. Una vez más, compáralo con esos pseudoevangelios que no concuerdan los detalles que se escribieron siglos después. El evangelio de Felipe, por ejemplo, uno de estos evangelios que sabemos que no se escribió originalmente, que se escribió mucho después y que no concuerda con la historia, pero fíjate, el evangelio de Felipe nombra 2 lugares, Jerusalén y Nazaret. Pero Nazaret lo menciona como el apellido de Jesús, ni siquiera sabe que es un lugar. El Evangelio de Pedro menciona solo una ciudad y muchos de ellos no mencionan ningún detalle histórico. Eso es lo que pasa cuando te inventas una historia siglos después, pero el contenido del Nuevo Testamento es fresco,
da en el clavo con los detalles. Tenemos evidencia buena de que la Biblia no son leyendas, sino que es historia bien registrada. Y podríamos hablar mucho más. Piensa en la arqueología, vez tras vez confirmando lo que vemos en la Biblia. Hay muchos ejemplos. Lucas utiliza la palabra politarca y durante siglos decían esta palabra no existió, por tanto Lucas metió la pata. Pero luego, siglos después, se encuentra un arco del primer siglo que utiliza la palabra politarca en el mismo sentido que Lucas. Y hay muchísimos más ejemplos de cosas que se han descubierto después, ciudades, sinagogas, etcétera, etcétera. Entre los manuscritos, el contenido y la evidencia externa, uno puede afirmar rotundamente que nos podemos fiar de la Biblia. Mira, espero estar llamándote la atención, porque la Biblia, el contenido de este libro, ha cambiado la vida de millones de personas. Sigue haciéndolo cada día alrededor del mundo. Sabes, el cristianismo sigue creciendo, expandiéndose, y este libro sigue dando dirección, significado a la vida de muchas personas. No solo esto, este libro trae la verdad. Hay personas que siguen a Jesús, no porque lo deseen y lo proyecten, no, porque la evidencia les convence y muchas veces, como digo, se juegan la vida. ¿Sabes? Hay gente alrededor del mundo que se juega la vida para que las personas puedan acceder a este libro. Como digo, hemos visto varias razones por las que nos podemos fiar de la Biblia. Y tienen que ver con la solidez de los documentos, con la validez del testimonio, pero déjame darte una pincelada más rápidamente, algo que es mucho más actual, relevante y universal. Y es que la Biblia, cuando la abres, nos ofrece la cosmovisión que más se corresponde con nuestras vidas y con nuestro mundo. Una cosmovisión es la manera en la que vemos la realidad, es la manera en la que todos entendemos el mundo en el que vivimos. Todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos un marco de referencia a través del cual vemos la realidad. Todos nos creemos, ojo, una historia de la realidad. Y la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer es, la cosmovisión que yo acepto, la historia de la realidad que yo me creo, ¿puede contestar a las grandes preguntas de la vida satisfactoriamente? ¿Puede sobrevivir a los desafíos de la vida humana? Piensa en preguntas de origen, ¿de dónde venimos? Preguntas de propósito, ¿por qué estoy aquí? ¿De qué va la vida? Preguntas de moral, ¿cómo debemos vivir y quién me lo dice? Y número 4, preguntas de destino, ¿hacia dónde voy? ¿Qué ocurre después de la muerte? La Biblia, y específicamente Jesús, pintan algo en nuestras vidas, incluso en 2020, porque Él nos da el fundamento para encontrar respuestas a estas preguntas, respuestas sólidas y respuestas que satisfacen. Mira, la Biblia nos presenta una historia de la realidad que concuerda con el mundo que observamos y con las vidas que vivimos. Una historia de la realidad que concuerda con nuestros anhelos, deseos, nuestros miedos, nuestras ilusiones. Es decir, el mundo en el que vivimos y las vidas que vivimos son precisamente lo que deberíamos esperar si la historia de la realidad que nos ofrece la Biblia es verdadera. Dijo el profesor de Oxford, C.S. Lewis, dijo: creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Y más que respuestas, no solo eso, la Biblia nos da el fundamento donde encontramos de manera sólida y estable nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestra dirección, propósito. Mientras que el ateísmo, la visión contraria, nos habla de un mundo que no encaja con las vidas que vivimos y nos dice que nuestros deseos de intimidad, de ser amados, de ser valorados, no son más que una ilusión, son fruto de la química en nuestro cerebro. Que la sed que tenemos de estas cosas es simplemente un reflejo evolutivo. Pero eso no concuerda con las historias, con las vidas que vivimos. Pero Jesús dice
Literalmente, venid a mí los cansados y cargados y yo os haré descansar. Nos lo dice hoy, pero además mi experiencia es que es algo que sí encaja con nuestra sed. Me pregunto si incluso ahora mismo escuchas estas palabras, descanso, y hay algo en ti que sabe qué es lo que necesitas. Lo que te quiero decir es que, mira, hay mucha gente que abre la Biblia, la empiezan a leer y cuando se dan cuenta, siguen leyendo y se dan cuenta de que leen las palabras de Jesús y piensan, me está hablando a mí. Me está hablando a mí, como dice mi compañero Andy, resulta que abres la Biblia y en vez de leerla tú a ella, ella te lee a ti. Si te quiero invitar a que consideres la Biblia seriamente, no solo es porque responde a las preguntas de aquí, de la mente, aunque lo hace. La descripción de la Biblia explica que el universo tuvo un comienzo, explica la precisión del universo, explica que el ser humano es moral, el sentimiento de justicia, explica qué pasó con Jesús, etcétera, etcétera. Explica de dónde salió la iglesia cristiana de la nada. Y sabes, todo esto es importante. No basta con decir la Biblia es una tontería. Tienes que encontrar una explicación alternativa a todas estas preguntas intelectuales. Y no conozco ninguna que funcione. Pero la Biblia no solo responde a las preguntas de aquí, de la mente, sino que responde a las preguntas de aquí, del corazón, de lo más profundo de nuestro ser. La Biblia es una obra de arte panorámica, es una pasada. ¿Sabes esas pelis o series que cuando las ves por segunda vez ves un montón de detalles? Cuando ves a dónde va la historia dices, ostras, ahora veo que esto tiene mucho más peso. La Biblia es así, está llena de pistas, de detalles de principio a final, de detalles históricos que apuntan a lo mismo, de temas, de motivos que salen y se van y vuelven a salir. La Biblia tiene una imagen entera, de principio a fin, una imagen panorámica, que nos habla de este Dios, que nos creó a nosotros y que nos creó para conocerle. Que estamos hechos para una relación y que cuando no la tenemos, la echamos en falta. Que todos le hemos dado la espalda a Dios. Que fuimos hechos con propósito para vivir una vida amplia, profunda, pero que olvidamos ese propósito. Pero que Dios en Jesús viene a rescatarnos. Y eso es lo que recordamos estos días. Y por eso quiero invitarte con todas mis fuerzas a que le prestes atención a lo que van a decir mis compañeros estos días. Mira, déjame terminar hablando de esto. Imagínate que tomas un avión, ¿vale? Te subes a un avión, miras tu billete, llegas a tu asiento y dices, bien, me ha tocado ventana. Y te alegras porque así no tienes que levantarte cuando la gente quiere ir al baño, así puedes ver el paisaje. Genial, te sientas al lado de la ventana, todo bien. Y con esto que llega una persona, ¿vale? Una persona, pongamos que llega un hombre de 30 años, nada extraño acerca de él, y te mira y está a punto de llorar y te dice, mira, soy la persona que se sienta aquí, por favor, deja que me sienta al lado de la ventana, por favor, te lo suplico, por favor, nada me haría más feliz que sentarme en la ventana, por favor, me dejas sentarme en la ventana. Entonces tú, más que nada para evitar la incomodidad del asunto, le dices, vale, te levantas, dejas que la persona se siente en la ventana, te sientas a su lado, imagínate que la persona te dice, muchísimas gracias, es que me encanta mirar a las ventanas. Son tan bonitas, especialmente la de los aviones, no son cuadradas, no son circulares, son tan herméticas, me encanta mirar a las ventanas. No sé tú, pero bueno, yo pensaría varias cosas, pero una de las cosas que pensaría es, las ventanas no están hechas para que las mires, están hechas para mirar a través de ellas. Si no miras a través de la ventana te vas a perder algo, vas a perder algo importante. Y la Biblia, aunque llevo mucho rato hablándote de ella, la Biblia está hecha para que mires a través de ella y para que descubras a la persona de Jesús. La persona que cambió la historia, que cambió mi vida. ¿Sabes? Jesús en una ocasión habla de esto. En una de las 4 biografías que tenemos de Jesús en el Evangelio de Juan, Jesús habla de esto.
Y está hablando con los fariseos, con los expertos religiosos de la época. Y les dice básicamente, vosotros estudiáis las Escrituras porque pensáis que vais a encontrar vida en ellas. Pero ellas hablan de mí, dice Jesús. Dice así, y sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el objetivo de la Biblia, apuntar a Jesús, que conozcamos a Jesús y que tengamos vida, dice. Toda la Biblia apunta a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso estos días son tan importantes. Jesús es el centro. ¿Y para qué? Como digo, para que en Él podamos hallar vida. Y si estás aquí y no conoces a Jesús, esta es la invitación para ti. Tienes que prestarle atención. Yo lo hice. Y tanto yo como muchos de nosotros hemos encontrado en Él el gozo, la paz, la esperanza, la vida que no encontramos en ningún otro lugar. Este Jesús ha cautivado a millones de personas y aún hoy, cada día, más y más personas le conocen. Si no te consideras cristiano, esta oferta es para ti. Pero incluso si te consideras cristiano, puede que sea para ti, porque Jesús ya nos advierte en este momento que existe tal cosa como creer en Él, pero no haberle conocido. Así que seas quien seas, tengo que preguntarte, ¿realmente conoces a Jesús? ¿Realmente confías en Él? Mira, justamente en el mismo capítulo que tenemos abierto, en Juan 5, Jesús resume su invitación. Dice así, en el verso 24, dice así. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús sigue hablando y dice que ha llegado el momento para que el que quiera oiga su voz. Y dice, y los que oigan vivirán. Los que oigan vivirán, en el 25. Esta es la oferta para ti, escuchar, prestarle atención a este Jesús, creer en Él, creer en el sentido de saber que algo es verdad y que toda tu vida gira alrededor de eso. Tu vida se alinea con lo que sabes que es verdad. Eso es lo que significa creer de verdad. Saber algo y vivirlo. Esta es la oferta. Creer y conseguir vida. Esto es lo que se te ofrece. Vida. Mañana vamos a ver el significado de la cruz y la muerte de Jesús en la cruz. Uno de esos momentos históricos tan importantes. Mañana lo veremos. Te invito a que conectes. Jesús nos ofrece salvación. Esta es gran parte del mensaje que estamos compartiendo, que en medio de nuestra necesidad, la cual, ojo, en pleno 2020 somos más conscientes de ella que nunca, Jesús ofrece salvación. Es una parte central del mensaje del cristianismo, pero el cristianismo es más que solo eso. Aunque es la parte más central, sí, Jesús nos ofrece perdón, nos ofrece salvación y todos lo necesitamos, pero es más que eso. El cristianismo nos ofrece vida plena. No solamente es arreglar algo que está barroto, sino que es convertirlo en algo muchísimo mejor. Jesús ofrece vida. Cuando dice pasar de muerte a vida, se refiere a una vida plena, el tipo de vida más profunda que te puedas imaginar. De verdad es mi experiencia. En vez de simplemente sobrevivir, vida plena. No es una vida de color de rosa, pero incluso en medio del sufrimiento, como estamos viviendo hoy en día, es una vida profundamente satisfecha. Este es el objetivo de la Biblia. Llevarte a Jesús para que puedas conocerle y conseguir esta vida en abundancia. Por eso te cuento que te puedes fiar de ella, para que le des una oportunidad a la persona de Jesús. Por eso hay personas que se dejan la vida para compartir este libro, porque si esto es verdad, es el mensaje más importante del mundo. Si esto es verdad, tu respuesta a esta invitación es probablemente la decisión más importante que tienes que tomar en tu vida. Así que, si no le conoces, ¿a qué estás esperando? Quizá puedes darle una oportunidad por ti mismo. ¿Por qué no abrir la vida de Jesús? Quizá tienes una Biblia. Si no la tienes, nos encantaría ayudarte a conseguir una o enviarte una. ¿Por qué no leer la vida de Jesús por ti mismo? Estoy convencido de que te va a sorprender y puede cambiar tu vida.
No solo eso, en estos 4 días tienes una oportunidad para entender quién fue Jesús y qué es lo que hizo para ti. Y te invito una vez más a que te conectes con nosotros, que hagas preguntas, que le des una oportunidad a esta persona que cambió la historia. Y finalmente, y siempre digo lo mismo, aunque te animo profundamente a que hagas esto, en cualquier momento tú puedes hablar con Dios. Allá donde estés, aunque estés encerrado en tu casa como yo ahora mismo, puedes hablar con Dios en la intimidad de tu habitación y decirle: Dios, quiero esta vida de la que me hablas. Puedes hacerlo con tus palabras, decirle: Dios, lo siento, quiero conocerte, quiero esta vida de la que me hablas, lo siento por haberte dado la espalda, por haberme puesto en el centro y haber dañado todo lo que me rodea. Quiero este camino, quiero esta vida. Puedes hacerlo con tus palabras y te invito a hacerlo, pero una vez más, dale una oportunidad a Jesús. Yo lo hice y mi vida pasó de estar en definición en blanco y negro, en plan bordoso, a estar en calidad 4K a todo color, y te invito a que le des una oportunidad a Jesús. La Biblia ha cambiado la historia y creo que con razón nos podemos fiar de ella, y te invito a que lo hagas, pero en última instancia para conocer a Jesús. Y la pregunta con la que te quiero dejar es: ¿por qué no ibas a hacerlo? ¿Por qué no darle una oportunidad a la persona que promete poner tu vida a todo color, en la más alta definición, darte vida en abundancia? Te invito a que lo hagas.